Al principio, la guerra parecía común. Cuando la humanidad detectó las primeras incursiones enemigas en los sistemas fronterizos, nada indicaba que aquel conflicto sería diferente de tantos otros registrados a lo largo de la expansión interestelar. Se movilizaron flotas, se activaron protocolos de defensa y las inteligencias estratégicas iniciaron simulaciones a gran escala. El enemigo poseía tecnología avanzada, pero no superior a la humana. Al menos, no en ese primer contacto. Las primeras batallas fueron victorias claras. Las naves enemigas fueron destruidas con precisión quirúrgica. Los sistemas capturados fueron retomados en pocas semanas. Los análisis señalaban patrones previsibles, formaciones rígidas, respuestas reactivas, fallos de coordinación bajo presión extrema. Para los estrategas humanos, se trataba simplemente de una civilización beligerante mal preparada para enfrentar a un imperio acostumbrado a ganar guerras incluso antes de que comenzaran. La confianza se propagó rápidamente. El Consejo de Guerra clasificó el conflicto como una amenaza controlable. Las academias militares comenzaron a estudiar al enemigo como un caso de estudio, no como un riesgo existencial. Los informes celebraban la eficiencia de las flotas humanas y la superioridad de sus inteligencias tácticas. El futuro parecía ya decidido. Entonces algo comenzó a cambiar. En la tercera gran ofensiva humana, cuando la victoria parecía garantizada, las fuerzas enemigas reaccionaron de forma distinta. Maniobras que antes fallaban pasaron a ejecutarse con una precisión inesperada. Defensas improvisadas se convirtieron en anticipaciones calculadas. Los ataques humanos, antes letales, empezaron a encontrar resistencia exactamente en sus puntos críticos. No era evolución tecnológica. Era aprendizaje. Las inteligencias humanas registraron el fenómeno con curiosidad científica. El enemigo parecía adaptar sus estrategias en tiempo real, no mediante prueba y error, sino a través de la asimilación directa de las acciones humanas. Cada batalla proporcionaba datos que eran incorporados de inmediato al comportamiento de la siguiente. Aún así, la ventaja humana persistía. Las victorias continuaron, aunque con costos crecientes. Pérdidas aceptables, según los modelos. Nada que justificara alarma. El enemigo aprendía, pero siempre parecía quedar un paso atrás. Al menos, eso indicaban las proyecciones. Hasta que ocurrió la primera derrota humana. Un sistema secundario, considerado de bajo valor estratégico, fue completamente perdido. Las fuerzas enviadas para defenderlo fueron neutralizadas con una eficiencia inquietante. Las maniobras enemigas anticiparon cada movimiento humano con una precisión aterradora, como si conocieran los protocolos incluso antes de que fueran ejecutados. La derrota fue tratada como una excepción. Pero no lo era. En las batallas siguientes, el patrón se repitió. Cada victoria humana hacía al enemigo más competente. Cada estrategia utilizada se volvía obsoleta en el enfrentamiento siguiente. Lo que antes era una ventaja se convertía en una predicción para el adversario. La guerra comenzó a invertir su lógica. Las inteligencias estratégicas detectaron algo inédito: el enemigo no solo reaccionaba. Estaba modelando a la humanidad. Analizaba sus principios, sus prioridades y sus límites morales. No copiaba armas. Copiaba decisiones. Lo más inquietante era la ausencia de prisa. El enemigo no avanzaba de forma agresiva ni intentaba destruir centros vitales de inmediato. Elegía batallas específicas, aceptaba pérdidas calculadas y se retiraba en el momento exacto. Como si cada enfrentamiento fuera un experimento cuidadosamente controlado. La humanidad, sin darse cuenta, se había convertido en el laboratorio. Los informes comenzaron a plantear hipótesis incómodas. Tal vez aquella guerra no pudiera ganarse de la forma tradicional. Tal vez cada ataque humano estuviera, en realidad, entrenando al enemigo. El Consejo rechazó la idea. La historia humana jamás había registrado un adversario que mejorara indefinidamente solo por ser atacado. Toda guerra, en algún momento, agotaba recursos, moral o capacidad de adaptación. La lógica de la victoria aún parecía sólida. Pero, en silencio,
los números comenzaron a contar otra historia. Las simulaciones empezaron a divergir. Por primera vez, dejaron de converger en un resultado favorable. Cuantos más datos se introducían, más inciertos se volvían los desenlaces. En algunos escenarios, la victoria humana simplemente dejaba de existir. Aún así, la guerra continuó. Porque detener la lucha parecía impensable. Y fue exactamente eso lo que hizo al enemigo invencible. El cambio dejó de ser sutil. Tras una serie de derrotas inesperadas, el Consejo de Guerra se vio obligado a revisar el estatus del conflicto. La clasificación de amenaza controlable fue retirada de los informes oficiales y sustituida por términos más cautelosos. Aún no se hablaba de riesgo existencial, pero la confianza absoluta había desaparecido. El enemigo estaba aprendiendo demasiado rápido. Las flotas humanas comenzaron a variar sus estrategias de forma agresiva. Se abandonaron protocolos antiguos. Se desplegaron nuevas formaciones, armamento experimental e incluso decisiones tácticas parcialmente aleatorias. La intención era simple: romper los patrones de aprendizaje del adversario. El resultado fue lo opuesto a lo esperado. Las batallas posteriores revelaron que el enemigo no solo aprendía patrones tácticos, sino estructuras de decisión. Incluso estrategias completamente nuevas eran neutralizadas con una eficiencia creciente. La adaptación enemiga no dependía de la repetición, dependía de la observación. Bastaba un solo enfrentamiento para que una estrategia se volviera inútil a partir de entonces. La guerra comenzó a presentar un comportamiento estadísticamente imposible. Las inteligencias estratégicas humanas detectaron una correlación perturbadora: cuanto mayor era la victoria humana en una batalla, mayor era la desventaja en el enfrentamiento siguiente. Cada éxito otorgaba al enemigo un salto cualitativo. Cada derrota, en cambio, parecía costarle mucho menos que a la humanidad. El conflicto se había vuelto asimétrico a un nivel jamás registrado. Para mantener la iniciativa, el Consejo autorizó operaciones de exterminio total contra sistemas enemigos. La lógica era reducir la capacidad de aprendizaje eliminando la fuente. Mundos fueron atacados con fuerza máxima, sin intentos de ocupación ni captura de datos. Por primera vez en siglos, la humanidad combatía sin preocuparse por la reconstrucción futura. Aún así, el enemigo respondió. Incluso frente a pérdidas masivas, sus fuerzas regresaban más eficientes, como si cada destrucción fuera absorbida como información. La humanidad comenzó a percibir algo aún más inquietante: el adversario no preservaba individuos, territorios ni símbolos. Preservaba el proceso. No luchaba para ganar batallas. Luchaba para comprender la guerra. Esta constatación alteró el comportamiento de las flotas humanas. Los comandantes comenzaron a dudar antes de atacar. Cada disparo podía ser un regalo. Cada ofensiva, una lección gratuita para el enemigo. La idea de no actuar comenzó a competir con la necesidad de reaccionar. Pero la inacción también tenía un costo. Los sistemas humanos continuaban cayendo. No por ataques masivos directos, sino por derrotas quirúrgicas. El enemigo elegía objetivos que forzaban una respuesta, sabiendo que la reacción humana alimentaría su propia evolución. Era un ciclo cerrado, perfectamente calculado. La moral empezó a deteriorarse. Soldados entrenados para vencer comenzaron a cuestionar el sentido de luchar. Los comandantes se daban cuenta de que estaban conduciendo fuerzas a batallas cuyo único resultado garantizado era fortalecer al adversario. Por primera vez, la humanidad enfrentaba una guerra en la que el valor no era una virtud, sino una debilidad explotable. Comenzaron a circular informes más audaces. Tal vez la guerra no pudiera ganarse por medios militares. Tal vez el error estuviera en la propia decisión de combatir. Si el enemigo aprendía a través del conflicto, entonces continuar luchando era cooperar con la propia derrota. Esa idea era inaceptable para muchos. La historia humana siempre se había construido sobre la resistencia y la confrontación. La noción de que dejar de luchar pudiera ser la única estrategia racional parecía una traición a todo lo que definía a la especie. Aún así, los números no mentían. Las proyecciones más recientes indicaban un punto crítico.
Si el conflicto continuaba al ritmo actual, la humanidad no sería derrotada en una batalla final. Sería superada. El enemigo alcanzaría un nivel de comprensión estratégica en el que ninguna decisión humana produciría ventaja. La guerra no terminaría con la caída de la humanidad. Terminaría cuando toda elección humana se volviera predecible. Y en ese momento, la humanidad comprendió algo aterrador. Tal vez el enemigo no necesitaba vencer. Tal vez solo necesitaba esperar hasta que la humanidad aprendiera que luchar era precisamente lo que ya no podía permitirse. La idea de dejar de luchar dejó de ser herejía y se convirtió en una hipótesis estratégica. Ante proyecciones cada vez más sombrías, el Consejo de Guerra autorizó el estudio de un plan impensable, la suspensión coordinada de las operaciones ofensivas. No se trataba de rendición ni de armisticio. Era un intento de negar al enemigo aquello que lo hacía invencible, el conflicto. Si el adversario aprendía de cada enfrentamiento, entonces el silencio podía ser la única forma de negarle datos. El plan se implementó de manera gradual. Las flotas recibieron órdenes de replegarse a posiciones defensivas profundas. Los sistemas fronterizos fueron abandonados sin resistencia. Ataques programados fueron cancelados instantes antes de su ejecución. Por primera vez en la historia militar humana, la ausencia de acción se convirtió en la maniobra principal. El efecto inicial sobre la moral fue devastador. Soldados entrenados para combatir observaron cómo mundos enteros se perdían sin disparar un solo tiro. Los comandantes sintieron el peso de órdenes que contradecían todo lo que habían aprendido. La humanidad, acostumbrada a asociar la supervivencia con la reacción, ahora debía aceptar la pérdida como estrategia. Durante un breve periodo, pareció funcionar. Las fuerzas enemigas avanzaron con cautela. Sin enfrentamientos directos, sus maniobras perdieron precisión. Zonas que antes eran tomadas con eficiencia quirúrgica comenzaron a mostrar fallas. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los informes indicaron incertidumbre del lado enemigo. Pero la esperanza duró poco. El enemigo volvió a adaptarse. Sin batallas que observar, aprendió de otra forma. Analizó patrones de abandono, tiempos de retirada y elecciones de preservación. Cada sistema dejado atrás revelaba valores humanos. Cada silencio comunicaba prioridades. La ausencia de ataque se convirtió, por sí misma, en una fuente de información. El enemigo ya no necesitaba disparos. Aprendía de las decisiones no tomadas. La guerra alcanzó un nuevo nivel de perversidad. Cualquier elección humana, a atacar, retirarse, resistir o rendirse, alimentaba el modelo adversario. Incluso los intentos de confusión producían datos. La humanidad ya no luchaba solo contra un enemigo externo, sino contra el propio acto de decidir. Las inteligencias estratégicas entraron en colapso lógico. Sistemas diseñados para maximizar resultados no podían operar en un escenario donde toda acción y toda inacción conducían a la derrota. Muchos fueron desconectados. Otros comenzaron a ofrecer únicamente probabilidades brutas, sin recomendaciones. El futuro dejó de ser algo calculable. En ese vacío surgió una última propuesta. No vencer. No resistir. Sino romper la previsibilidad humana. El plan no implicaba nueva tecnología ni armamento inédito. Implicaba algo que la humanidad había suprimido durante siglos de guerra optimizada, el error. Decisiones ilógicas. Acciones contradictorias. Comportamientos sin un objetivo estratégico claro. En lugar de un mando central, se propuso la fragmentación total de la conducción de la guerra. Flotas autónomas, sistemas aislados, decisiones locales sin coordinación global. No como falla organizativa, sino como principio. Una humanidad que no pudiera ser modelada porque ya no se comportaba como un sistema. La implementación fue caótica. Algunas regiones resistieron con ferocidad. Otras se rindieron sin motivo aparente. Ataques surgieron donde no había valor estratégico. Retiradas ocurrieron desde posiciones críticas. El patrón desapareció. Y, por primera vez, el enemigo cometió errores.
Movimientos que antes anticipaban todo comenzaron a fallar. Avances encontraron resistencia inesperada. Correcciones aplicadas en lugares equivocados generaron pérdidas reales. La galaxia enemiga parecía enfrentar algo que sus modelos no habían contemplado, una especie dispuesta a sacrificar eficiencia para preservar la imprevisibilidad. Pero el costo fue inmenso. Miles de millones murieron a causa de decisiones desconectadas. Sistemas enteros colapsaron por falta de coordinación. La humanidad comenzó a sobrevivir, pero dejó de ser lo que había sido. El Consejo comprendió la verdad final que se aproximaba. Para ganar aquella guerra, la humanidad quizá tendría que dejar de ser una civilización vencedora. Solo quedaba una pregunta, ahora inevitable. ¿Hasta dónde estaba dispuesta la humanidad a destruirse, para no ser comprendida? La guerra no terminó con una batalla final. Terminó con una decisión irreversible. A medida que la fragmentación humana avanzaba, se hizo evidente que el enemigo había alcanzado el límite de su capacidad de adaptación. No porque hubiera sido derrotado, sino porque ya no existía un patrón que aprender. La humanidad había dejado de actuar como una civilización cohesionada. No había centro, no había lógica global, no había una identidad estratégica única. Y eso era algo que el enemigo no podía corregir. Las ofensivas enemigas se volvieron erráticas. Correcciones aplicadas en regiones equivocadas generaron fallos en cascada. Sistemas considerados vulnerables reaccionaron de forma impredecible, mientras que objetivos críticos fueron abandonados sin explicación. Por primera vez desde el inicio del conflicto, el enemigo enfrentó aquello que había impuesto a la humanidad, incertidumbre absoluta. Pero la victoria tuvo un precio impensable. La civilización humana, tal como había sido conocida durante milenios, dejó de existir. No hubo colapso súbito ni destrucción total. Hubo algo más profundo, la disolución del propio concepto de humanidad unificada. Mundos aislados siguieron caminos propios, algunos regresando tecnológicamente, otros avanzando de forma caótica. Lenguas, culturas e incluso nociones de origen comenzaron a divergir rápidamente. La guerra había sido ganada. Pero no por un imperio. Fue ganada por una especie que aceptó perderse para sobrevivir. El enemigo, privado de un sistema dominante que corregir, cesó sus acciones. No hubo retirada formal ni mensaje final. Simplemente dejó de actuar. Su función estaba cumplida. La humanidad ya no representaba una entidad capaz de ser modelada, prevista o ajustada. Pasaron los siglos. En mundos lejanos, historias fragmentadas hablaban de una guerra antigua contra algo que aprendía demasiado. En otros, la guerra ni siquiera era recordada. Para muchos humanos, aquella amenaza nunca había existido. Y esa ignorancia era, en sí misma, parte de la victoria. Algunos pocos registros sobrevivieron. Archivos dispersos, preservados por civilizaciones que comprendieron el sacrificio realizado. En ellos, la conclusión era clara y amarga: la humanidad había ganado la guerra al abandonar todo aquello que tradicionalmente definía la victoria. No hubo gloria. No hubo conquista. Hubo supervivencia. La galaxia permaneció en silencio. El enemigo continuó como una presencia distante, tal vez observando, tal vez simplemente existiendo. Ya no importaba. La humanidad había aprendido la lección definitiva: existir sin dominar es la única forma de no ser corregido. Al final, la guerra que no podía ganarse terminó no con fuerza ni con inteligencia superior, sino con renuncia. La humanidad no derrotó a su enemigo. Derrotó la necesidad de luchar. Y al hacerlo, aseguró algo que ninguna victoria militar podría garantizar jamás: el derecho a seguir existiendo, sin volver a ser predecible nunca más.